Bueno, vamos con educación. Desgranando las diferentes propuestas de los diferentes grupos parlamentarios, vamos a empezar a hablar del marco común en el cual se va a desenvolver el programa educativo de estos partidos políticos. Dentro de la LOMCE, la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, los diferentes partidos proponen una serie de diferentes propuestas. Tanto el PP como Ciudadanos apugnan por una integración mayor dentro de Europa y para ello proponen seguir con esta ley orgánica de la mejora del programa educativo, mientras que tanto el Partido Socialista como Unión Popular como Podemos proponen por quitarla. Unidad Popular. Unidad Popular. Entonces tenemos un bloque que aboga por mantener la ley, mejorarla, y otro que derogación. Exactamente, dentro de este objetivo integrista que tanto PP como Ciudadanos tiene de integrar la educación española y a los estudiantes dentro del marco de competitividad europea, vemos como sí que para fomentar a estos trabajadores de la escuela proponen por no solo mantener la ley orgánica de la mejora del programa educativo, sino que a nivel universitario implementar el 3+2 tan famoso del que hemos hablado en otros programas. ¿Ciudadanos también habla del 3+2? Efectivamente. Pues en líneas generales estamos hablando de una vertiente que lo que aboga es por enfocar la educación a la salida laboral Exactamente. lo máximo posible. Sin embargo, dentro del programa de Unidad Popular como de Podemos, este objetivo de la educación, de fomentar a los estudiantes para integrarlos en la vida empresarial, es justo lo contrario. La educación es vista como un objetivo en sí, de formar una ciudadanía crítica. Vale, o sea, son propuestas completamente distintas, pero tanto Podemos como Unidad Popular dicen como el PSOE, que directamente dice quitar la LOMCE de en medio y empezar de cero. Tanto Unidad Popular como Podemos no son tan tajantes como el PSOE en la cuestión de derogar la LOMCE. El PSOE sí que aboga por volver a la situación previa a la que nos encontrábamos antes. Aparte de intentar imponer una serie de medidas que durante las otras dos anteriores legislaturas también en los programas educativos del PSOE estaban, pero como tenemos el ejemplo, durante las dos legislaturas que ya gobernaran, estos grandes objetivos con sus propuestas concretas no fueron llevados a cabo. Una de las grandes propuestas estrellas que tiene el Partido Socialista es la introducción de la asignatura de la ciudadanía. Reintroducción Exactamente. de educación para la ciudadanía. Dentro de la introducción de asignaturas en la educación secundaria obligatoria no es el único partido que tiene nuevas propuestas. Tanto Unidad Popular como Podemos también abogan por introducir una nueva serie de asignaturas para implementar la formación cívica de los estudiantes. Unidad Popular y Podemos lo que hacen también es intentar formar a los estudiantes en ley de materia de derechos, y no solo de derechos, sino de formación emocional. Podemos... ¿Pero habla literalmente de alguna asignatura en sí? Sí, te lo voy a decir. Podemos en sí habla por introducir una asignatura sobre inteligencia emocional en la ESO, mientras que Unidad Popular habla por introducir contenidos transversales de educación sexual y afectiva y ambiental en los valores en todas las asignaturas que estén en la ESO. Yo me acuerdo de mis tiempos en la ESO y a mí que me dieron una asignatura de inteligencia emocional sería duro, ¿eh? No, es un enfoque interesante, sobre todo lo de, en mi opinión, lo de la transversalidad, ¿no? Que no se trata de tener una asignatura de empatía o de inteligencia emocional, sino que la inteligencia emocional, en este caso, bueno, ese tipo de formación esté presente en todas las asignaturas, ¿no? Me parece un planteamiento que puede ser interesante. Además, son las mismas críticas que se hacían anteriormente cuando se implantó educación para la ciudadanía. Precisamente Izquierda Unida decía que más que una asignatura llamada educación para la ciudadanía, habría que formarlos en esos valores, en lo que es toda la educación, la formación educativa. Sí, yo creo que está claro el choque entre, como tú bien decías, Manu, de una educación dirigida a una formación y una especificidad laboral con una formación como objetivo en sí mismo, porque, por ejemplo, así decía el PP que quería eliminar, por ejemplo, filosofía al considerarla una asignatura poco útil para el ejercer una profesión en el futuro. Efectivamente. ¿Y qué pasa con las...? Claro, si esto está tan énfasis según el PP y el PP y Ciudadanos lo van a enfocar tanto a la empresa, ¿qué pasa con asignaturas no solo como filosofía, sino como música, arte, etcétera? ¿La van a borrar del mapa porque no tiene salida profesional? Ciudadanos sí que aboga por introducir este tipo de asignaturas dentro del marco educativo
y del currículum de cada uno de los estudiantes. El PP no es claro en la concepción de su programa. Como todo el mundo hemos estado leyendo programas, sí que en los diferentes programas que estaba leyendo, tanto Unidad Popular como Podemos son aquellos que especifican acciones más concretas a la hora de llevar a cabo sus objetivos. Sin embargo, el Partido Socialista, el Partido Popular y Ciudadanos son los que tienen un vocabulario más laxo a la hora de concretar estas medidas. Luego, ya que hemos introducido el tema de las asignaturas, dentro de la asignatura de religión, tanto Unidad Popular como el PSOE, Podemos, apuestan por una educación laica, intentando derogar la obligatoriedad de la asignatura de la religión. Ciudadanos no es claro en este ámbito. No dice que sea obligatorio que los estudiantes estudien la religión, sino que vería aconsejable que se ciencien y estudien historia de las religiones. No sé si será un eufemismo a la hora de introducir otra vez la religión como asignatura obligatoria en la educación secundaria. ¿O no? Bueno, yo conozco algunos colegios de Madrid que tienen una enseñanza un poco diferente y sí que es cierto que se cursa historia de las religiones no como la religión católica que hemos estudiado nosotros en nuestros tiempos de colegio e instituto, sino como una historia de cómo han interactuado las religiones a lo largo de los años y tal. Y yo creo que puede ser interesante. Pero me ha extrañado que no hayas dicho que para la educación laica está incluido el PSOE, sobre todo cuando Pedro Sánchez últimamente había hecho mucha campaña a favor de un Estado laico y eso. Pero Pedro Sánchez realmente, cuando yo lo he escuchado hablar de este tema, sería en su discurso porque le preguntan, ¿se va a impartir religión si usted fuera presidente en los colegios, en los institutos? Y él dice, ¿en horario lectivo? No. No, que es una respuesta un poco ambigua que da a entender que se podrá ofertar así como una especie de actividad extraescolar, ¿no? No sé, es un poco raro su planteamiento. Parece ser que, por un lado, no quiere perder la parte de laicidad, ¿no?, que se le presupone al PSOE, pero por otro lado está como un poco... pues que tampoco quiere confrontar con la Iglesia. Manu, quería hacerte una cuestión sobre este tema de la religión en concreto. Hay una anomalía extraña en la educación española y es que los profesores que dan religión ahora mismo no son profesores. Son pues curas o sacerdotes que es la Iglesia quien los manda. Es decir, no pasan una oposición como hasta ahora, como cualquier profesor de cualquier asignatura. Entonces, ¿esto está por alguna parte en los programas? Es decir, se mantenga o no se mantenga, o los que proponen cambiar el enfoque de la religión entran al trapo en este tema, van a tener que también que ser profesores por oposición los que impartan estas asignaturas o no? Eso ha sido hasta ahora un vacío legal. Seguramente eso es así para que en su momento fueran los curas y los que dieran esas clases, pero a día de hoy no. A día de hoy habrá colegios en los que los dan curas, pero generalmente son maestros que no han sacado una oposición, maestros contratados, los que están dando religión. De hecho, es mucha gente, muchos estudiantes que han salido de magisterio en los últimos años, los que no han salido plazas de maestro, precisamente han tirado hacia dar religión porque no les precisaban, no necesitaban una oposición, sino estar en bolsa, que aunque sin puntos podrías llegar a enseñar. Te voy a responder por medio de dos caminos. Uno de ellos es más o menos lo que ha intentado introducir Adrián, y es ese vacío legal o que existe en alguna serie de asignaturas o de convenios con alguna serie de colegios concertados, y en la cual por los diferentes partidos se establece una serie de diferentes objetivos. Tanto Unidad Popular como Podemos como el PSOE con una relación un poco más ambigua, abogan por reducir esta serie de conciertos privados. El partido que más tajante con esta abolición de los conciertos privados ha sido Unidad Popular. Podemos ha ido cambiando mucho su postura desde las elecciones autonómicas de mayo a actualmente. Si antes sí que era más tajante, ahora sí que le hemos visto una redacción un poco más ambigua. Incluso en alguna serie de intervenciones sí que ha dicho que la abolición de estos conciertos privados no sería absoluta. Por otro lado, sería la formación docente. Si bien antiguamente esta contratación era un poco más laxa, casi todos los partidos están de acuerdo en abogar por diferentes formas para, por así decirlo, institucionalizar
al profesorado. Por un lado, tanto Ciudadanos como el PSOE abogan por establecer como una especie de estatuto MIR para los docentes, que tendrían que atravesar una serie de oposición y ámbito formativo para poder establecerse como eso mismo, como docentes. Por otro lado, Podemos, Comunidad Popular, establece que estos docentes sean, por así decirlo, evaluados por una comitiva formada tanto por los vecinos como por la propia ámbito de participación del colegio. Ujú. Bueno, en cualquier caso, creo que hay un menú bastante diverso en los programas educativos, ¿no? Parece que cada uno tiene su especificidad, pero hay alternativas en las que decidir y no todos opinan lo mismo ni proponen lo mismo. Por lo menos decidir entre la parte más de PP Ciudadanos y de PSOE Unidad Popular y Podemos, que son un poco contrapuestos, aunque PSOE está un poco más en medio y Ciudadanos no está tanto como el PP, pero más o menos creo que serían las dos opciones más diferentes de educación. Ujú. Pues bueno, creo que podemos pasar al siguiente tema, que es la sanidad. Bueno, vamos con educación. Desgranando las diferentes propuestas de los diferentes grupos parlamentarios, vamos a empezar a hablar del marco común en el cual se va a desenvolver el programa educativo de estos partidos políticos. Dentro de la LOMCE, la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, los diferentes partidos proponen una serie de diferentes propuestas. Tanto el PP como Ciudadanos apugnan por una integración mayor dentro de Europa y para ello proponen seguir con esta ley orgánica de la mejora del programa educativo, mientras que tanto el Partido Socialista como Unión Popular como Podemos proponen por quitarla. Unidad Popular. Unidad Popular. Entonces tenemos un bloque que aboga por mantener la ley, mejorarla, y otro que derogación. Exactamente, dentro de este objetivo integrista que tanto PP como Ciudadanos tiene de integrar la educación española y a los estudiantes dentro del marco de competitividad europea, vemos como sí que para fomentar a estos trabajadores de la escuela proponen por no solo mantener la ley orgánica de la mejora del programa educativo, sino que a nivel universitario implementar el 3+2 tan famoso del que hemos hablado en otros programas. ¿Ciudadanos también habla del 3+2? Efectivamente. Pues en líneas generales estamos hablando de una vertiente que lo que aboga es por enfocar la educación a la salida laboral Exactamente. lo máximo posible. Sin embargo, dentro del programa de Unidad Popular como de Podemos, este objetivo de la educación de fomentar a los estudiantes para integrarlos en la vida empresarial es justo lo contrario. La educación es vista como un objetivo en sí, de formar una ciudadanía crítica. Vale, o sea, son propuestas completamente distintas, pero tanto Podemos como Unidad Popular dicen como el PSOE, que directamente dice quitar la LOMCE de en medio y empezar de cero. Tanto Unidad Popular como Podemos no son tan tajantes como el PSOE en la cuestión de derogar la LOMCE. El PSOE sí que aboga por volver a la situación previa a la que nos encontrábamos antes. Aparte de intentar imponer una serie de medidas que durante las otras dos anteriores legislaturas también en los programas educativos del PSOE estaban, pero como tenemos el ejemplo, durante las dos legislaturas que ya gobernaran, estos grandes objetivos con sus propuestas concretas no fueron llevados a cabo. Una de las grandes propuestas estrellas que tiene el Partido Socialista es la introducción de la asignatura de la ciudadanía. Reintroducción Exactamente. de educación para la ciudadanía. Dentro de la introducción de asignaturas en la educación secundaria obligatoria no es el único partido que tiene nuevas propuestas. Tanto Unidad Popular como Podemos también abogan por introducir una nueva serie de asignaturas para implementar la formación cívica de los estudiantes. Unidad Popular y Podemos lo que hacen también es intentar formar a los estudiantes en ley de materia de derechos, y no solo de derechos, sino de formación emocional. Podemos... ¿Pero habla literalmente de alguna asignatura en sí? Sí, te lo voy a decir. Podemos en sí habla por introducir una asignatura sobre inteligencia emocional en la ESO, mientras que Unidad Popular habla por introducir contenidos transversales de educación sexual y afectiva y ambiental en los valores en todas las asignaturas que estén en la ESO. Yo me acuerdo de mis tiempos en la ESO y a mí que me dieron una asignatura de inteligencia emocional sería duro, ¿eh? No, es un enfoque interesante, sobre todo lo de, en mi opinión, lo de la transversalidad, ¿no? Que es
no se trata de tener una asignatura de empatía o de inteligencia emocional, sino que la inteligencia emocional, en este caso, bueno, ese tipo de formación esté presente en todas las asignaturas, ¿no? Me parece un planteamiento que puede ser interesante. Además, son las mismas críticas que se hacían anteriormente cuando se implantó Educación para la Ciudadanía. Precisamente Izquierda Unida decía que más que una asignatura llamada Educación para la Ciudadanía, habría que formarlos en esos valores, en lo que es toda la educación, la formación educativa. Sí, yo creo que está claro el choque entre, como tú bien decías, Manu, de una educación dirigida a una formación y una especificidad laboral con una formación como objetivo en sí mismo, porque, por ejemplo, así decía el PP que quería eliminar, por ejemplo, filosofía al considerarla una asignatura poco útil para el ejercer una profesión en el futuro. Efectivamente. ¿Y qué pasa con las...? Claro, si esto está tan énfasis según el PP y el PP y Ciudadanos lo van a enfocar tanto a la empresa, ¿qué pasa con asignaturas no solo como filosofía, sino como música, arte, etcétera? ¿La van a borrar del mapa porque no tiene salida profesional? Ciudadanos sí que aboga por introducir este tipo de asignaturas dentro del marco educativo y del currículum de cada uno de los estudiantes. El PP no es claro en la concepción de su programa. Como todo el mundo hemos estado leyendo programas, sí que en los diferentes programas que he estado leyendo, tanto Unidad Popular como Podemos son aquellos que especifican acciones más concretas a la hora de llevar a cabo sus objetivos. Sin embargo, el Partido Socialista, Partido Popular y Ciudadanos son los que tienen un vocabulario más laxo a la hora de concretar estas medidas. Luego, ya que hemos introducido el tema de las asignaturas, dentro de la asignatura de religión, tanto Unidad Popular como el PSOE, Podemos, apuestan por una educación laica, intentando derogar la obligatoriedad de la asignatura de la religión. Ciudadanos no es claro en este ámbito. No dice que sea obligatorio que los estudiantes estudien la religión, sino que vería aconsejable que se ciencien y estudien historia de las religiones. No sé si será un eufemismo a la hora de introducir otra vez la religión como asignatura obligatoria en la educación secundaria. ¿O no? Bueno, yo conozco algunos colegios de Madrid que tienen una enseñanza un poco diferente y sí que es cierto que se cursa historia de las religiones no como la religión católica que hemos estudiado nosotros en nuestros tiempos de colegio e instituto, sino como una historia de cómo han interactuado las religiones a lo largo de los años y tal. Y yo creo que puede ser interesante. Pero me ha extrañado que no hayas dicho que para la educación laica está incluido el PSOE, sobre todo cuando Pedro Sánchez últimamente había hecho mucha campaña a favor de un Estado laico y eso. Pero Pedro Sánchez realmente, cuando yo lo he escuchado hablar de este tema, sería en su discurso porque le preguntan, ¿se va a impartir religión si usted fuera presidente en los colegios, en los institutos? Y él dice, en horario lectivo, no. No, que es una respuesta un poco ambigua, que da a entender que se podrá ofertar así como una especie de actividad extraescolar, ¿no? No sé, es un poco raro su planteamiento. Parece ser que, por un lado, no quiere perder la parte de laicidad, ¿no?, que se le presupone al PSOE, pero por otro lado está como un poco... pues que tampoco quiere confrontar con la Iglesia. Manu, quería hacerte una cuestión sobre este tema de la religión en concreto. Hay una anomalía extraña en la educación española y es que los profesores que dan religión ahora mismo no son profesores. Son pues curas o sacerdotes que es la Iglesia quien los manda. Es decir, no pasan una oposición como hasta ahora, como cualquier profesor de cualquier asignatura. Entonces, ¿esto está por alguna parte en los programas? Es decir, se mantenga o no se mantenga, o los que proponen cambiar el enfoque de la religión entran al trapo en este tema, van a tener que también que ser profesores por oposición los que impartan estas asignaturas o no? Eso ha sido hasta ahora un vacío legal. Seguramente eso es así para que en su momento fueran los curas y los que dieran esas clases, pero a día de hoy no. A día de hoy habrá colegios en los que los dan curas, pero generalmente son maestros que no han sacado una oposición, maestros contratados, los que están dando religión. De hecho, es mucha gente, muchos estudiantes que han salido de magisterio en los últimos años, en los que no han salido plazas de maestro, precisamente han tirado hacia dar religión porque no les precisaban, no necesitaban una oposición, sino estar en bolsa, que aunque sin puntos podrías llegar a enseñar.
Te voy a responder por medio de dos caminos. Uno de ellos es más o menos lo que ha intentado introducir Adrián, y es ese vacío legal o que existe en alguna serie de asignaturas o de convenios con alguna serie de colegios concertados, y en la cual por los diferentes partidos se establece una serie de diferentes objetivos, tanto Unidad Popular como Podemos como el PSOE con una relación un poco más ambigua, abogan por reducir esta serie de conciertos privados. El partido que más tajante con esta abolición de los conciertos privados ha sido Unidad Popular. Podemos ha ido cambiando mucho su postura desde las elecciones autonómicas de mayo a actualmente. Si antes sí que era más tajante, ahora sí que le hemos visto una redacción un poco más ambigua. Incluso en alguna serie de intervenciones sí que ha dicho que la abolición de estos conciertos privados no sería absoluta. Por otro lado, sería la formación docente. Si bien antiguamente esta contratación era un poco más laxa, casi todos los partidos están de acuerdo en abogar por diferentes formas para, por así decirlo, institucionalizar al profesorado. Por un lado, tanto Ciudadanos como el PSOE abogan por establecer como una especie de estatuto MIR para los docentes, que tendrían que atravesar una serie de oposición y ámbito formativo para poder establecerse como eso mismo, como docentes. Por otro lado, Podemos, Comunidad Popular, establece que estos docentes sean, por así decirlo, evaluados por una comitiva formada tanto por los vecinos como por la propia ámbito de participación del colegio. Ujú. Bueno, en cualquier caso, creo que hay un menú bastante diverso en los programas educativos, ¿no? Parece que cada uno tiene su especificidad, pero hay alternativas en las que decidir y no todos opinan lo mismo ni proponen lo mismo. Por lo menos decidir entre la parte más de PP Ciudadanos y de PSOE Unidad Popular y Podemos, que son un poco contrapuestos, aunque PSOE está un poco más en medio y Ciudadanos no está tanto como el PP, pero más o menos creo que serían las dos opciones más diferentes de educación. Ujú. Pues bueno, creo que podemos pasar al siguiente tema, que es la sanidad.